¿Sabes lo que se siente poner una pistola en la sien de tu propio hijo y apretar el gatillo mientras duerme? Me llamo Nilsa, tengo 70 años y acabo de salir en libertad condicional después de 3 años en prisión por matar a mi hijo Wanderley de un tiro en la cabeza. Y antes de que Dios venga por mí, necesito contarte la verdad completa de esta historia polémica y devastadora que me ha perseguido cada noche durante estos 3 años encerrada. Porque verás, durante todo el juicio, durante todos los reportajes en los periódicos, durante todas las conversaciones de los vecinos, nadie entendió realmente por qué una madre anciana como yo fue capaz de matar a sangre fría a su propio hijo. Todos pensaron que era una historia simple de violencia doméstica, de una anciana que se defendió de un hijo abusivo, pero la verdad es mucho más compleja, mucho más dolorosa y mucho más controversial de lo que cualquiera se imaginó. Esta es la historia de una madre que falló en proteger a su nieta por amor ciego a su hijo. Es la historia de una cobarde que dejó que lo más horrible sucediera delante de sus ojos durante un año entero, antes de encontrar el valor para actuar. Es la historia de una mujer que tuvo que elegir entre salvar a una niña inocente o salvar a su propio hijo, y que tomó esa decisión de la manera más brutal posible. Wanderley era mi único hijo. Lo tuve cuando tenía 22 años, después de 3 abortos espontáneos que casi me vuelven loca de tristeza. Cuando finalmente nació sano y fuerte, sentí que Dios me había dado la bendición más grande de mi vida. Era mi adoración, mi razón de vivir, la luz de mis ojos. Pero Wanderley nunca fue un niño fácil. Desde pequeño fue rebelde, violento, manipulador. En el colegio se metía en peleas constantemente, mentía sin pudor, robaba dinero de mi cartera. Yo siempre lo justifiqué. Siempre encontré excusas para su mal comportamiento. Era mi hijo, mi sangre, y estaba convencida de que con amor y paciencia podría enderezar su camino. Cuando cumplió 18 años, ya había probado todas las drogas habidas y por haber. Marihuana, cocaína, crack, alcohol, pastillas. Lo que fuera que lo pusiera en las nubes y lo alejara de la realidad. Mi esposo Osvaldo trataba de ser duro con él, de ponerle límites, pero yo siempre terminaba defendiéndolo. Es nuestro hijo, le decía. No podemos abandonarlo cuando más nos necesita. Los años pasaron y Wanderley se hundió cada vez más profundo en su adicción. Nunca pudo mantener un trabajo por más de 2 semanas. Robaba todo lo que podía vender de la casa para comprar drogas. Llegaba borracho a altas horas de la madrugada, gritando, rompiendo cosas, amenazándonos de muerte si no le dábamos dinero. Cuando tenía 32 años, Wanderley se juntó con una muchacha de 17 llamada Bruna. Era una niña perdida, también drogadicta, que venía de un hogar destrozado. Se quedó embarazada casi inmediatamente y 9 meses después nació Yasmín, mi nieta adorada. Bruna duró apenas 2 años con nosotros. Una mañana amaneció el bebé llorando de hambre y ella no estaba por ningún lado. Se había ido sin decir nada, abandonando a su hija de 2 años como si fuera un juguete que ya no le interesaba. Nunca más supimos de ella. Nunca más volvió a preguntar por la niña. Wanderley me juró que iba a cambiar por su hija. Me dijo que ser padre lo había hecho reflexionar, que iba a dejar las drogas, que iba a conseguir trabajo, que iba a convertirse en el hombre que su hija se merecía. Y yo le creí, como le había creído tantas otras veces a lo largo de los años. Pero Wanderley no cambió. Si acaso, empeoró. Ahora tenía la excusa perfecta para quedarse en casa sin hacer nada. Cuidar a su hija. Por supuesto, el cuidado se lo dejaba todo a mí. Él se dedicaba a dormir hasta las 3 de la tarde, a salir a drogarse con los amigos y a volver borracho a gritarnos a su hija y a mí. Cuando Yasmín tenía 5 años, mi esposo Osvaldo murió de un infarto. Yo quedé sola con mi hijo adicto y mi nieta pequeña, sobreviviendo apenas con mi pensión de viuda. Wanderley vio en mi vulnerabilidad la oportunidad perfecta para volverse aún más abusivo. Empezó a pegarme cuando no le daba dinero para drogas. Me golpeaba delante de Yasmín, me insultaba, me humillaba. Los años siguientes fueron un infierno. Wanderley se convirtió en el tirano absoluto de nuestra casa. Yo vivía aterrorizada de él,
pero no me atrevía a denunciarlo porque era mi hijo. Siempre tenía la esperanza de que algún día reaccionaría, de que el amor por su hija lo haría cambiar. Yasmín creció en ese ambiente tóxico, viendo cómo su padre me golpeaba, viendo cómo se drogaba, escuchando sus gritos y sus amenazas. Pero yo trataba de protegerla lo más que podía, de darle el amor que su padre no era capaz de darle. Cuando mi nieta cumplió 12 años, empecé a notar cambios extraños en ella. Se volvió retraída, callada, asustadiza. Dejó de jugar, dejó de sonreír, se encerraba en su cuarto durante horas. Yo pensé que era normal de la adolescencia, que todos los niños pasaban por esas etapas difíciles, pero había algo más. Yasmín había empezado a tenerle un miedo terrible a su padre. Cuando Wanderley llegaba borracho, ella corría a esconderse en su cuarto y no salía hasta que él se quedaba dormido. Me decía que no quería quedarse sola con él, que prefería acompañarme a todos lados antes que estar en la casa con su padre. Una noche, cuando Yasmín tenía 13 años, la encontré llorando en su cama. Tenía marcas extrañas en los brazos, moretones que no sabía explicar. Cuando le pregunté qué había pasado, se puso histérica. Me rogó que no dijera nada, que por favor no le contara a su papá que ella había estado llorando. Esa misma noche, escuché ruidos extraños que venían del cuarto de mi nieta. Eran como gemidos ahogados, como sollozos que trataban de no hacer ruido. Me levanté para ver qué pasaba y vi algo que me cambió la vida para siempre. En el pasillo, vi la figura de Wanderley saliendo del cuarto de Yasmín. Se movía como tratando de no hacer ruido, como si estuviera haciendo algo que no quería que nadie supiera. Cuando me vio parada ahí, se sobresaltó como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué estás haciendo en el cuarto de Yasmín?», le pregunté con una voz que me temblaba de la sospecha más terrible. «Nada, mamá. Solo fui a arroparla porque estaba destapada», me respondió, pero su voz sonaba extraña, culpable. Esa noche no pude dormir. Mi mente se llenó de pensamientos horribles que trataba de alejar, pero que volvían una y otra vez como una pesadilla. No podía ser posible lo que estaba pensando. No podía ser que mi propio hijo fuera capaz de algo tan monstruoso. Pero al día siguiente, cuando vi a Yasmín en el desayuno, supe que mis peores sospechas eran ciertas. Mi nieta tenía los ojos rojos de llorar, caminaba raro, como si le doliera, y no podía mirarme a los ojos. Cuando traté de abrazarla, se encogió como si mi toque le diera miedo. Durante las siguientes semanas, empecé a observar más cuidadosamente. Vi cómo Yasmín se ponía tensa cada vez que su padre la miraba. Vi cómo él la tocaba de maneras que no eran normales entre padre e hija. Vi cómo ella trataba de evitarlo, de nunca quedarse sola con él. Y entonces, llegó la noche en que mi mundo se derrumbó completamente. Era un viernes. Wanderley había llegado más borracho que nunca. Yo me había quedado dormida en el sillón viendo televisión. Me desperté con los gritos ahogados de mi nieta. Corrí hacia su cuarto y encontré la puerta cerrada con llave. Golpeé desesperadamente mientras escuchaba a Yasmín llorar y suplicar que parara. Cuando finalmente logré abrir la puerta, vi a mi hijo, mi propio hijo, abusando sexualmente de su hija de 13 años. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Fue como si toda mi realidad se hubiera hecho pedazos de un solo golpe. El hijo que había amado durante 48 años, el niño por el que había sacrificado todo, se había convertido en el monstruo más despreciable que podía existir. Le grité que parara, que se alejara de mi nieta. Yasmín corrió hacia mí llorando, temblando, con la ropa desgarrada y marcas de violencia en todo su cuerpo pequeño. Wanderley me miró con una sonrisa cruel que nunca le había visto, como si fuera un extraño completamente diferente al hijo que creía conocer. «¿Qué vas a hacer, mamá?», me dijo con esa voz fría que me heló la sangre. «¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a denunciar a tu propio hijo?». Y entonces me dijo las palabras que sellaron su destino. «Si me denuncias, nos vamos todos juntos. Mato a la niña, te mato a ti, y después me mato yo. Nadie va a separar a esta familia». En ese momento, paralizada por el terror y la confusión, no fui capaz de hacer nada. Yasmín se aferró a mí como si fuera su último salvavidas, y yo la abracé tratando de protegerla, pero sin saber cómo. Wanderley se fue de la casa esa noche,
pero volvió al día siguiente como si nada hubiera pasado. Y yo, cobarde como había sido toda mi vida, no hice nada. No denuncié a mi hijo por miedo a sus amenazas, por miedo a que cumpliera su promesa de matarnos a todas. Durante los siguientes meses, tuve que vivir con la realidad más horrible que una abuela puede vivir. Saber que tu propio hijo está abusando de tu nieta y no hacer nada para impedirlo. Y les voy a pedir que por favor me den like a este video y se suscriban al canal apretando ese botón negro que dice suscribirse. Sé que para muchos de ustedes que son mayores como yo, es un poco complicado esto de la tecnología, pero es muy fácil. Solo tienen que apretar y listo. Me ayudan muchísimo cuando hacen eso, porque lo que les voy a contar ahora les va a chocar el corazón. Van a entender por qué esta historia me persiguió durante 3 años en la cárcel y por qué necesito contársela completa antes de irme de este mundo. Durante 1 año entero, fui testigo silenciosa del horror más grande que puede existir. Wanderley siguió abusando de Yasmín y yo seguí sin hacer nada para detenerlo. Cada noche escuchaba los sollozos ahogados de mi nieta. Cada mañana veía las marcas del dolor en su cuerpo pequeño. Cada día moría un poco más por dentro de la culpa y la cobardía. ¿Por qué no actué? ¿Por qué no denuncié a mi propio hijo para salvar a mi nieta inocente? La respuesta es la más patética y vergonzosa que pueda existir. Porque era mi hijo, mi bebé, mi sangre. Porque aún tenía la esperanza idiota de que podría salvarlo, de que podría hacerlo reaccionar y cambiar. Durante ese año maldito, traté de hablar con Wanderley en múltiples ocasiones. Le rogué que parara. Le supliqué que buscara ayuda. Traté de hacerle entender el daño horrible que le estaba haciendo a su propia hija. Pero él se reía de mis súplicas. Me decía que era una vieja estúpida, que no me metiera en lo que no me importaba. «Es mi hija», me gritaba cuando yo trataba de intervenir. «Yo hago con ella lo que se me da la gana. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta». Pero yo no me iba. No podía irme y dejar a Yasmín sola con ese monstruo. Al menos estando ahí, podía tratar de protegerla un poco, de consolarla después de cada ataque, de curar sus heridas físicas y emocionales lo mejor que podía. Mi nieta se convirtió en una sombra de lo que había sido. Dejó de hablar casi por completo, dejó de comer bien, se encerraba en sí misma como un caracol herido. Yo trataba de darle todo el amor que podía, pero sabía que no era suficiente. Sabía que cada día que pasaba sin denunciar a su padre, era cómplice de su sufrimiento. Una tarde, cuando Yasmín tenía 14 años, llegó del colegio llorando más desconsoladamente de lo normal. Me contó que sus compañeras se habían dado cuenta de las marcas que tenía en el cuerpo, que les había tenido que inventar excusas sobre caídas y accidentes para explicar los moretones. «Abuela», me dijo con una voz quebrada que se me clavó en el corazón, «¿por qué mi papá me hace esto? ¿Por qué no me quiere como papá y me quiere de esta manera tan fea?» No supe qué responderle. No tenía palabras para explicarle a una niña de 14 años por qué su propio padre la violaba, ni por qué su abuela no había sido capaz de protegerla. Solo pude abrazarla y llorar con ella, sintiéndome la mujer más cobarde y fracasada del mundo. Esa noche tomé una decisión que debía haber tomado desde el primer día. Esperé a que Wanderley se durmiera y llamé a la policía para denunciarlo. Pero cuando llegaron los agentes y empecé a contarles lo que estaba pasando, Wanderley se despertó por el ruido y bajó las escaleras. Lo que pasó después fue algo que nunca podré olvidar. Wanderley, con esa labia de manipulador que siempre había tenido, convenció a los policías de que yo estaba perdiendo la razón por la edad, de que estaba inventando historias por despecho, porque él no me daba suficiente dinero para mis gastos. «Mi madre está empezando con demencia senil», les dijo con una actuación perfecta de hijo preocupado. «Últimamente ha estado diciendo cosas muy raras, inventando historias que no tienen sentido. Creo que necesita ayuda psicológica». Los policías me miraron con esa expresión de lástima que reservan para los viejos locos. Me dijeron que era normal que las personas mayores tuvieran esas confusiones, y se fueron sin hacer nada más. Wanderley había ganado otra vez, como siempre, pero en realidad, esa llamada a la policía nunca sucedió. Esa es la mentira más grande que me he dicho a mí misma durante estos 3 años. La verdad es que nunca tuve el valor de llamar a la policía.
Nunca denuncié a mi hijo, nunca pedí ayuda, nunca traté de salvar a mi nieta de la manera correcta. La verdad es que durante ese año horrible, cada vez que mi nieta me suplicaba con los ojos que la salvara, cada vez que la veía destrozada después de los abusos de su padre, cada vez que tenía la oportunidad de actuar correctamente, elegí proteger a mi hijo en lugar de protegerla a ella. Una noche, cuando ya no podía más con la culpa y el dolor, decidí hacer algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Fui al cuarto donde mi esposo Osvaldo guardaba sus cosas personales y saqué el revólver que él había tenido registrado para protegernos de los ladrones. Durante semanas, ese revólver estuvo escondido en mi armario, esperando. Yo lo miraba todas las noches, preguntándome si tendría el valor de usarlo, si sería capaz de matar a mi propio hijo para salvar a mi nieta. Y entonces llegó la noche que cambió nuestras vidas para siempre. Era un sábado de madrugada. Wanderley había llegado más borracho y drogado que nunca. Había perdido dinero en las apuestas y estaba furioso conmigo por no tener más plata para darle. Me golpeó tan brutalmente que me rompió 2 costillas, me pateó en el estómago hasta que vomité sangre. Mientras yo estaba tirada en el suelo, sangrando y gritando de dolor, vi cómo se dirigía al cuarto de Yasmín. Escuché los gritos de mi nieta, sus súplicas desesperadas, el sonido de su ropa bien desgarrada. Durante casi una hora, tuve que escuchar cómo mi hijo violaba a su propia hija mientras yo estaba tirada en el suelo como un animal herido, sin poder hacer nada para defenderla. Cuando finalmente terminó con Yasmín, Wanderley se fue a su cuarto y se quedó dormido inmediatamente, como siempre hacía después de drogarse y beber. Yo me arrastré hasta donde estaba mi nieta y la encontré destrozada, sangrando, con los ojos perdidos como si su alma hubiera salido de su cuerpo. Esa noche, abrazando a mi nieta lastimada, tomé la decisión final. No podía permitir que esto siguiera pasando. No podía seguir siendo cómplice del horror por cobardía maternal. Tenía que elegir entre salvar a mi nieta inocente o proteger a mi hijo monstruo. Esperé hasta las 5 de la mañana, cuando estaba segura de que Wanderley estaba profundamente dormido por la borrachera y las drogas. Me levanté despacio, saqué el revólver del escondite y entré a su cuarto. Mi hijo estaba tirado boca arriba, completamente inconsciente, con esa expresión de paz que me daba asco después de saber todo el daño que había hecho. Me quedé parada junto a su cama durante varios minutos, mirándolo, recordando al bebé hermoso que había sido, al niño que había amado más que a mi propia vida. Pero después recordé los gritos de Yasmín, recordé su cuerpo lastimado, recordé el año entero de horror que había vivido por mi cobardía. Y sin más dudas, puse el revólver en su sien y apreté el gatillo. El sonido del disparo me dejó sorda por varios minutos. La sangre de mi hijo salpicó las paredes. Su cuerpo se convulsionó una vez y después se quedó inmóvil para siempre. Wanderley estaba muerto, y yo había sido quien lo había matado. No sentí remordimiento, no sentí dolor, solo sentí un alivio inmenso, como si hubiera liberado a mi nieta y a mí de la prisión más horrible que podía existir. Llamé a la policía y les dije la verdad, que había matado a mi hijo porque abusaba sexualmente de su hija, porque nos maltrataba, porque había vivido durante un año en el infierno y ya no podía más. Esta vez, con el cuerpo de Wanderley ahí como evidencia, con Yasmín confirmando todos los abusos, con las heridas frescas en mi cuerpo como prueba de la violencia, la policía sí me creyó. Durante el juicio, mi abogado trató de alegar legítima defensa, pero el fiscal argumentó que Wanderley estaba dormido cuando lo maté, que no representaba una amenaza inmediata, que fue un homicidio premeditado. Y tenían razón. Yo no maté a mi hijo en defensa propia. Lo maté porque era un monstruo que no merecía vivir, porque había decidido que la vida de mi nieta valía más que la suya, porque finalmente había encontrado el valor que me había faltado durante un año entero. El juez me condenó a 5 años por homicidio, pero reconoció las circunstancias extremas del caso. Me dijo que aunque mi acción no era legalmente justificable, era humanamente comprensible. Cumplí 3 años en prisión y salí por buena conducta y por ser una persona mayor. Yasmín ahora tiene 19 años, está estudiando psicología y está recibiendo terapia para sanar las heridas que su padre le dejó.
Ahora que estoy libre, que ya soy una anciana y que sé que me queda poco tiempo en este mundo, puedo decirles algo con total honestidad. No me arrepiento de haber matado a mi hijo. Se merecía morir por lo que le hizo a su propia hija, por los años de abuso y terror que nos impuso. Mi único arrepentimiento es no haberlo hecho antes. Mi única culpa es haber sido tan cobarde durante un año entero, haber dejado que mi nieta sufriera tanto tiempo por mi amor maternal mal entendido. Debí haberlo matado la primera noche que lo encontré abusando de Yasmín. Debí haber puesto la vida de mi nieta inocente por encima de la vida de mi hijo monstruo desde el primer momento. Debí haber entendido que hay cosas que no se perdonan, ni siquiera cuando las hace tu propia sangre. ¿Soy una asesina? Sí, lo soy. Soy una madre que falló en proteger a su nieta cuando más la necesitaba. También lo soy. ¿Me arrepiento de haber matado al monstruo en que se convirtió mi hijo? Para nada. Si tuviera que tomar la misma decisión otra vez, la tomaría más rápido, porque aprendí que el amor maternal no puede justificar la complicidad con el mal. Aprendí que hay momentos en la vida donde tienes que elegir entre ser una buena madre o ser una buena persona, y yo elegí demasiado tarde ser una buena persona. No soy una heroína. Soy una cobarde que esperó demasiado para actuar. Soy una abuela que falló durante un año y que después mató a su propio hijo para compensar su cobardía. Pero no me arrepiento, porque mi nieta ahora está a salvo, y eso es lo único que importa. Ahora los invito a que me den like si esta historia los ha impactado. Y por favor, suscríbanse al canal apretando ese botón negro que dice suscribirse. Para los que no saben cómo hacerlo es muy fácil. Solo tienen que tocar esa palabra y listo. También me encantaría que me contaran en los comentarios si ustedes han vivido situaciones similares donde tuvieron que elegir entre la familia y lo correcto. Todos los días los espero con nuevos relatos que los van a dejar sin aliento. Historias de mujeres como yo que hemos tomado decisiones extremas para proteger a nuestros seres queridos. Perdónenme si este video ha sido muy largo, pero es que estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Perdón, pero necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final